Me pidió una relación abierta, y hoy se casa con su amante. Mi nombre es Leila y, durante gran parte de mi vida, fui la clase de mujer que exigía lo que creía merecer. No me gustaban las zonas grises, ni los amores a medias, ni las relaciones con reglas que no fueran claras desde el principio. Crecí con convicciones firmes en una familia donde el amor parecía un campo de batalla, con padres que se amaban mal y se herían aún peor. Quizás por eso juré que nunca permitiría quedarme en una historia que doliera más de lo que diera. Soy diseñadora gráfica, trabajo de manera independiente desde un pequeño departamento que armé como si fuera un refugio, lleno de plantas, una biblioteca desordenada y velas aromáticas que me acompañan incluso cuando no hay nadie más. Tengo 29 años, una gata llamada Luna y una tendencia a analizarlo todo en exceso. Eso, a veces, juega en mi contra. En mis amistades, suelo ser la que da consejos, la que escucha, la que parece tener todo bajo control. Pero la verdad es que siempre fui emocionalmente intensa. Amo con profundidad, me entrego por completo. Cuando me enamoro, no tengo punto medio. Doy mi tiempo, mis pensamientos, mi energía, no sé amar desde la distancia. Y sí, me han herido por eso. Muchas veces me han dicho que soy demasiado honesta, demasiado exigente, demasiado emocional, y durante años me resistí a cambiarlo. Pensaba que quien me amara tendría que hacerlo aceptando cada excesos, cada cicatriz, cada parte de mí que no encajaba con los moldes. Por eso, cuando conocí a Mauro y sentí que podía ser yo sin filtros ni justificaciones, me aferré a esa relación como si fuera lo único cierto en medio de un mundo que siempre parecía tambalearse. Mauro me miraba con calma, como si mi intensidad no lo abrumara, sino que le resultara fascinante. Nunca me interrumpía cuando hablaba, y cuando yo me perdía en ideas existenciales o en alguna crisis creativa a las 3 de la mañana, él simplemente se sentaba a mi lado, sin decirme que estaba exagerando. Yo, que siempre había sentido que debía encogerme un poco para ser aceptada, por fin me sentía libre para expandirme, creí que por fin lo había encontrado a él. A mi lugar seguro. A mi compañero, no imaginaba que, años después, sería esa misma persona quien me empujaría al abismo emocional más difícil de mi vida. Y que yo misma lo permitiría, solo por amor. A Mauro lo conocí una tarde lluviosa, en una clase abierta de acuarela en un centro cultural. Yo había ido más por despejar la cabeza que por el arte en sí. Había tenido una semana agotadora, llena de clientes intensos y entregas atrasadas, y sentía que necesitaba salir del encierro mental. Me senté en la última fila, sin expectativas, con una libreta vieja y un pincel prestado, y entonces llegó él. Entró tarde, sin prisa, con el cabello mojado y una sonrisa pidiendo disculpas al aire. Se sentó en la única silla vacía que quedaba, justo a mi lado. Llevaba un cuaderno de hojas gruesas y un lápiz que parecía demasiado caro para esa clase improvisada. Me observó de reojo y luego me dijo, como si nos conociéramos de antes. ¿Primera vez? Tienes cara de que esto no es lo tuyo. Me reí, sin saber por qué. ¿Tan evidente? Le respondí. Un poco, pero está bien. A veces hay que hacer cosas que no se nos dan para dejar de pensar en las que sí. Esa simple frase me desarmó, sentí que describía exactamente lo que yo estaba haciendo ahí. Durante la clase, hablamos poco. Solo pequeñas frases, risas cómplices, alguna comparación entre manchas de color, pero al final, cuando todos se iban, él se quedó un momento más y me preguntó si quería tomar un café. Acepté. No lo pensé demasiado, fuimos a un bar pequeño, de esos con luces tenues y música suave. Hablamos durante horas. Supe que era arquitecto, que vivía solo desde hacía años, que le gustaba cocinar pero odiaba lavar los platos. Me contó que leía poesía, pero que no se animaba a escribirla. Que le costaba confiar, pero que cuando lo hacía, era leal hasta los huesos. Me cautivó no por lo que decía, sino por cómo me hacía sentir. Como si todo en él fuera refugio. No hubo beso esa noche, solo un abrazo largo, de esos que duran más de lo necesario. Me fui caminando bajo la lluvia con una sonrisa estúpida, como si supiera, instintivamente, que esa noche iba a marcar el inicio de algo grande. Y lo marcó. Los meses que siguieron fueron un vaivén de descubrimientos dulces. Nos veíamos casi a diario. Cocinábamos juntos, vimos películas que nos aburrían solo por el gusto de quedarnos abrazados. Le mostré mis diseños. Él me mostró planos de casas imposibles. Nunca fue efusivo con las palabras, pero tenía gestos que me derretían. Me preparaba café sin que se lo pidiera. Me cubría con una manta cuando me quedaba dormida en el sillón. Me miraba como si yo fuera una obra de arte que todavía no terminaba de entender, pero que igual adoraba. Al poco tiempo, comenzamos a hablar de mudarnos juntos. Él tenía un departamento amplio, con ventanales enormes y una vista espectacular. Me ofreció compartirlo. Yo vendí algunas cosas, regalé otras, y me fui con Luna y mi computadora a empezar esta nueva vida con él. Los primeros meses fueron mágicos. Nos levantábamos juntos. A veces desayunábamos en silencio, cada uno en su mundo,
pero compartiendo ese silencio cómodo que solo se da entre personas que realmente se entienden. Él trabajaba desde su estudio, yo desde el salón, hacíamos pausas para almorzar, y nos encontrábamos al atardecer, como si cada día fuera una pequeña cita programada. Yo no pensaba en bodas, ni en etiquetas, ni en finales felices. Me bastaba con esa cotidianeidad imperfecta, con saber que estaba ahí, conmigo, sin necesidad de promesas grandilocuentes. Hasta que un día, sin esperarlo, todo empezó a cambiar. Pero aún no lo sabía, para mí, Mauro era hogar. Y no imaginaba que ese hogar algún día me pediría que dejara la puerta abierta, para que otra pudiera entrar. Vivir con Mauro no era como en las películas, no era una luna de miel perpetua ni un desfile de desayunos en la cama con pétalos de rosa. Era real. A veces había platos sucios por 3 días seguidos, discusiones pequeñas por cosas tontas como que sería ver a quien había dejado la luz del pasillo encendida, pero incluso con sus altibajos, todo tenía sentido. La convivencia no era perfecta, pero era nuestra. Durante el primer año, todo fluyó de manera natural, yo me adaptaba a sus tiempos lentos, a sus silencios, a su manera de resolver las cosas sin alzar la voz. Y él parecía disfrutar de mi intensidad, de mi necesidad de hablar hasta desarmar cualquier nudo emocional. Nos equilibrábamos, al menos eso pensaba yo, hacíamos planes para vacaciones, decoramos la casa juntos, compartíamos playlists y hablábamos del futuro como quien diseña un proyecto común. Y en alguna de esas noches de vino y películas, yo empecé a imaginar algo más. Tal vez una boda pequeña, algo íntimo, sin lujos, solo con la gente que amamos. No era una obsesión, pero sí una ilusión suave, una idea que flotaba como una posibilidad bonita. Yo nunca fui de las que soñaban con vestidos blancos y altares, pero con él me parecía posible, me parecía natural. Hasta que, un día cualquiera, lo dije en voz alta. Estábamos en el balcón, tomando café, yo apoyé los pies sobre sus piernas y comenté, casi en broma, ¿y si algún día nos casamos? Silencio. No un silencio incómodo, sino uno denso. Él siguió mirando el horizonte unos segundos, como si hubiera oído el zumbido de una abeja, y no lo veo necesario, respondió finalmente, sin mirarme. La verdad, nunca me ha hecho sentido lo del matrimonio. Me quedé quieta, no quise apurar una conversación que evidentemente él no quería tener. Pero su respuesta me hizo sentir como si hubiera tocado una puerta que debía permanecer cerrada. Nunca. Pregunté, no me gusta la idea de firmar papeles para amar a alguien, dijo. Y tampoco creo que todo deba apuntar a eso. ¿Estás conmigo? ¿Estoy contigo? ¿No es suficiente? En ese momento quise decirle que sí, que estaba bien, que no necesitaba nada más. Pero algo dentro de mí se removió. No por el matrimonio en sí, sino por su tono, distante, definitivo, como si ese tema no pudiera volver a tocarse nunca más, como si incluso imaginar un compromiso más firme fuera casi ofensivo. Así comenzó una etapa extraña. Yo dejé de hablar del futuro con fechas, empecé a silenciar mis deseos, a doblar mis expectativas para que encajaran en su forma de amar. Y él siguió como si nada. Como si su negativa hubiera cerrado una puerta sin retorno, a veces pensaba que quizás yo era la rara por querer formalizar algo que ya funcionaba. Que debería sentirme afortunada por tener a alguien que me quería tal y como era, que compartía su vida conmigo. Que no todo el mundo necesita un anillo para quedarse, me repetía eso cada vez que veía a mis amigas planear bodas, comprar vestidos o discutir menús. Me convencí de que el amor no tenía por qué parecerse a un contrato. Pero muy en el fondo empecé a sentirme suspendida, como si estuviera construyendo una casa sin cimientos. Como si todo lo que teníamos pudiera desvanecerse con un simple, ya no quiero. Y eso, lentamente, empezó a hacer grietas dentro de mí, pero todavía no eran visibles. Todavía quería creer que el amor, incluso sin promesas, podía sostenernos. Un martes por la tarde, Mauro llegó más tarde de lo habitual, había salido por la mañana diciendo que tenía una reunión con un cliente en el centro, pero cuando volvió, traía una sonrisa tensa y el celular guardado a medias, como si se le hubiera olvidado esconderlo. Me dio un beso rápido y fue directo a la ducha. No olía a oficina, olía a perfume de mujer. Uno dulce y afrutado, que yo no usaba. No dije nada, quizás me aferré a la costumbre. O al miedo de tener razón. Después de eso, empecé a notar pequeños cambios, cosas casi invisibles, pero que, juntas, se volvían sospechosas. Sus horarios empezaron a estirarse sin justificación. De pronto tenía reuniones espontáneas, proyectos que requerían quedarse hasta tarde o cursos intensivos de los que nunca antes había hablado, su teléfono empezó a tener clave nueva. Lo cargaba en modo avión. Se iba a bañar y lo llevaba consigo, ya no lo dejaba en la mesa, como antes. Y no era que él hubiera cambiado bruscamente. Al contrario, seguía siendo cariñoso, atento. Presente. Pero todo parecía más medido, como si quisiera compensar.
como si supiera que yo podía empezar a sospechar. Una tarde, mientras él salía supostamente a una reunión de proveedores, me quedé sentada en el sillón con una taza de té frío entre las manos, preguntándome cuándo había empezado a dudar de la persona con la que dormía cada noche. Cuando había pasado de sentirme su prioridad a sentirme una opción más. Pensé en confrontarlo, muchas veces. Pero me frenaba una pregunta horrible. ¿Y si lo admitía? Estaba lista para escuchar la verdad. Hasta que una noche, sin rodeos, él habló, estábamos cenando, en un silencio denso como humo. Yo ya no hacía preguntas. Él ya no ofrecía explicaciones, entonces, con una calma que me pareció casi cruel, dijo. He estado pensando en algo. Levanté la mirada, sin saber qué esperar, y nosotros nos amamos. Y funcionamos. Pero siento que estoy empezando a necesitar experimentar otras cosas, otras conexiones. Mi estómago se cerró como una trampa. ¿Otras personas? Pregunté, con la voz casi seca, asintió. No quiero dejar de estar contigo, dijo. No se trata de eso, te amo. Pero no creo que la exclusividad sea lo que define el amor. Creo que podríamos pensar en abrir la relación, abrirla. Como si nuestro vínculo fuera una caja con tapa. Como si el amor pudiera extenderse, multiplicarse, sin romperse. Yo lo miré fijamente. No lloré. No grité, solo lo miré. Y me pregunté cuántas veces antes había sentido esas mismas cosas con otra, sin haberlo dicho. ¿Esto ya está pasando? Susurré. Mauro bajó la mirada. No respondió. Ese silencio fue todo lo que necesité. En otro momento de mi vida me habría parado de la mesa, recogido mis cosas, y salido por la puerta sin mirar atrás. Habría gritado que yo no era una opción, que no aceptaba amores compartidos, que no iba a ser parte de una historia donde alguien más podía tocar lo que era mío. Pero no lo hice, porque lo amaba. Y porque todavía creía, torpemente, que si aceptaba su nueva necesidad, él volvería a elegirme, todos los días. Aunque fuera con otra también en su vida, y así comenzó el principio del final. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama mientras él roncaba plácidamente, como si acabara de firmar un contrato de arrendamiento, no como si acabara de tirar una bomba en nuestra relación. La idea me revolvía el estómago. Pero al mismo tiempo, algo en mí no pudo decir que no. Tal vez fue el miedo a perderlo, tal vez fue mi estúpido romanticismo envenenado, esa voz que me decía que el amor de verdad también implicaba sacrificios, incluso los que te hacen sangrar por dentro. Le dije que sí, al día siguiente. Con voz quebrada, con el corazón hecho trizas, le dije que sí, porque prefería tenerlo compartido a no tenerlo en absoluto. Y él sonrió. Me abrazó fuerte, me dijo que yo era increíble. Que no todas lo aceptarían. Que éramos un equipo, y en cierto modo lo fuimos. Pero no como yo pensaba. Él empezó a salir más, a veces no dormía en casa. A veces me mandaba fotos desde restaurantes caros con velas encendidas y copas de vino. Fotos que no incluían a la mujer del otro lado de la mesa, a veces llegaba oliendo a perfume que no era mío. Yo intenté jugar el mismo juego. Me descargué a aplicaciones, salí con un par de personas, pero nada me hacía sentir mejor. Solo me hundía más. No porque sintiera culpa, sino porque todo parecía un simulacro. Yo solo lo quería a él y él, bueno, él ya estaba buscando otra cosa. Al principio pensé que eran fases. Exploraciones, pero después comencé a notar que hablaba mucho de ella. De Valeria. Que cada vez que mencionaba a una chica interesante con la que conectaba bien, sus ojos brillaban de forma distinta, que pasaban más fines de semana juntos. Que ella le preparaba el desayuno, cosa que él jamás me dejaba hacer porque no le gustaba comer en la mañana. Empecé a notar que Valeria estaba llenando espacios que antes eran míos, que él hablaba de ella con ternura, con una familiaridad que no había visto ni siquiera en nuestros mejores años. Y fue ahí cuando la herida que ya sangraba empezó a supurar. No supe en qué momento dejé de ser su hogar, solo me di cuenta cuando llegó la invitación. Estaba doblando ropa, una mañana cualquiera, cuando vi una tarjeta blanca y dorada en el buzón. Al abrirla, pensé que era una broma, una pesadilla, una trampa del universo, pero no. Era real. Con caligrafía elegante y papel grueso, nos complace invitarte a celebrar la unión de Valeria y Mauro en una ceremonia íntima el próximo mes. Me faltó el aire. Me senté en el piso de la cocina, tarjeta en mano, como si sostuviera la confirmación de mi propia idiotez, me levanté y fui directo a enfrentarlo. Mauro estaba en su escritorio, escribiendo algo en su computadora, con su habitual gesto sereno, ese que usaba para camuflar todas las tormentas internas que jamás compartía. ¿Me vas a decir que esto es una broma? Le pregunté, alzando la tarjeta delante de su cara. Él levantó la vista sin sorpresa. Quería decírtelo esta semana. No sabía cómo, una boda, Mauro.
¿Una boda? Leila, tú sabías que esto era una relación abierta. Pero nunca hablamos de que ibas a casarte con otra persona. Nunca hablamos de que ibas a formar otra vida, tú lo aceptaste. Dijiste que lo entendías. Y dije que sí porque tenía miedo de perderte, y aún así me tuviste. Te lo di todo con honestidad. Esa fue su defensa, que había sido honesto. Como si la honestidad eximiera el daño. Como si porque me lo había dicho, eso lo hiciera justo, me dijo que me seguía queriendo. Que siempre me iba a querer. Que Valeria lo entendía de otra forma, que con ella podía construir algo distinto, algo más claro. Yo no respondí. No lloré. No le grité, solo lo miré como se mira una habitación después de un incendio, tratando de reconocer entre las ruinas lo que alguna vez fue tu hogar. Y en medio de ese silencio, entendí que ya lo había perdido mucho antes de esa tarjeta. Que yo había sido el puente, no el destino, que fui la transición entre dos etapas de su vida, la que aceptó cosas que nunca debió aceptar por amor. Esa noche empaqué mis cosas. No le dije adiós, solo dejé mi juego de llaves sobre la mesa, junto a la tarjeta de invitación, y me fui. Desde entonces no lo vi más. Pero aprendí que amar no siempre significa quedarse, que hay veces en que el amor propio tiene que gritar más fuerte que el miedo a estar sola. Que aceptar migajas por nostalgia no te alimenta, solo te mata de a poco. Y que hay límites que, una vez cruzados, ya no permiten el regreso.